a las víctimas y a los familiares. Y para hablar de eso precisamente, me da mucho gusto saludar, aunque sea bajo esta tristeza que nos embarga a millones de mexicanos, a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón, de la revista Polemón, y obvio, miembro de esta familia sin censura. Jorge, en medio de la tragedia, pues siguen saliendo, como diría el saco de pus, los culeros. Perdón, pero así son. Estos que se cuelgan por cuestiones políticas de la tragedia me parece de lo más bajo que tenemos en la clase política mexicana. Jorge Gómez Naredo, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? ¿Cómo estás? Todos los que forman parte de esta gran familia sin censura. Pues sí, ayer fue pues, un hecho trágico, un día triste. La Ciudad de México envuelta en realidad en una tragedia. Es algo que nos pone triste, es algo que nos causa indignación, es algo que causa pues bastante coraje, y es una cosa que tiene como corolario pues la muerte de personas. Las imágenes son fortísimas, pero también es una cuestión, y aquí se evidencia muy claramente cómo la oposición utilizó esta tragedia antes de dar pésame, antes de dar cualquier cosa, utilizó esta estrategia no, ni siquiera como una cuestión política, esta cuestión de politizar el tema, sino como una cuestión electoral completamente. Hoy, por ejemplo, sale uno digamos, de los panistas desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México, Federico Dori, haciendo un enlace desde donde fue este colapso de una trave del metro, de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, y diciendo pues toda esta cuestión de que Morena, toda esta cuestión de que Ebrard, de que Claudia Sheinbaum, y utilizándolo electoralmente. Me parece que eso es lo más cínico y eso es lo más ruin que pueda hacer un conjunto de personas que se dice una oposición y que se dice que haría las cuestiones o las cosas distintas. No cabe, me parece, en este tipo de tragedias esta forma tan inmediata, una, de culpabilizar todo a una persona, a un conjunto de personas, y dos, utilizar esto, y esto es lo más ruin, utilizar esto para fines políticos, es decir, para ganar votos. Hay imágenes ya que circulan en redes sociales donde aparece una M y las partes que van de la M hacia abajo son dos trenes. ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Qué falta de verdad de sensibilidad ante todas las personas que sufrieron, ante todas las personas que desgraciadamente perdieron algún familiar en este accidente? Y por supuesto que se debe de investigar, por supuesto que se deben de hacer las pesquisas necesarias para ver realmente qué es lo que sucedió, porque ahora no sabemos exactamente por cuáles fueron los motivos que esta trave se vino abajo. Se está hablando de una de las columnas que se arreglaron hace poco tiempo, todavía en la gestión de Mancera, pero no sabemos realmente qué es lo que sucedió. Pero la andanada de juicios, la andanada de resoluciones inmediatas en el santo tribunal, ¿no?, de Twitter y de las redes sociales y de Facebook, hace culpable a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y automáticamente a Andrés Manuel y a Morena, y por lo tanto no se debe de votar en contra de ellos, y por lo tanto se les debe de quitar de donde están, y por lo tanto no deben de regresar al poder. Me parece que este discurso es un discurso que en realidad los han utilizado en prácticamente todos los hechos trágicos que ha habido en este país. Lo utilizaron cuando fue lo del coronavirus, lo han utilizado cuando fueron el accidente, este triste accidente que hubo en Hidalgo cuando explotó un ducto con gasolina, fue terrible también, y ahí también la oposición lo utilizó culpabilizando a Andrés Manuel López Obrador y a la gestión de la administración federal, y ahora lo utilizan. Y entonces esto no hace que la oposición, que se supondría debería tener un conjunto de propuestas y debería tener a tratar de hacer una opción a Morena, pues lo que hace es reaccionar de esta forma, y me parece que esto la describe nuevamente de cuerpo entero. Definitivamente, y no sé si ya viste que
hay no solamente Dorin, un grupo de políticos panistas, el propio presidente nacional del Partido Acción Nacional, Meco Cortés, sale a decir una sarta de estupideces. Déjame comparto, si me permites, algunas cosas. Dice: los políticos de Morena matan con su corrupción y con sus malas decisiones. Ya lo vimos con el pésimo manejo de la pandemia y ahora lo estamos viendo con la tragedia en el metro, donde murió gente inocente a causa de la corrupción y la indolencia de las autoridades en la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Y luego dice: exigimos que Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum rindan cuentas ante la justicia por su responsabilidad en las fallas en la construcción y mantenimiento de la línea 12 del metro, obra marcada desde el inicio por la corrupción y fallas técnicas, dice Marco Cortés, querido Jorge Gómez Naredo. Y pues esa es una parte de lo que han estado manejando, pero no solamente son estos actores, digamos, que están en la palestra pública y que utilizan este hecho trágico, sino que son también estrategias en Twitter, estrategias en Facebook, en redes sociales, con bots y con inversión económica para ir en contra de algún actor político o de Morena o de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard. Evidentemente se debe de hacer una investigación acerca de realmente qué es lo que pasó. Los accidentes en el transporte público, en los trenes, suceden en muchas partes del mundo. Ha habido muchísimos accidentes y lo que se necesita es saber qué es realmente lo que sucedió, qué es lo que impactó, cuáles fueron las causas, y a partir de ello pues se va a hacer un proceso y a partir de ello pues se actuaría en consecuencia. Y me parece que esa es una apuesta que se tendría que hacer, y eso es algo que se le tendría que exigir a todas las administraciones, y parece ser que van por ese camino, ¿no? Es decir, la completa transparencia acerca de todo el proceso de investigación en este lamentable hecho que sucedió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y a partir de ello, pues empiezan a hacer conclusiones, pero no se puede establecer esto y esta forma tan carroñera de utilizar las cosas a un mes de un proceso electoral, y me parece que eso es algo que no debe. Rebasa toda ética de un partido político y de un político y de un personaje que quiere o que aspira a un cargo público, rebasa toda ética política, rebasa cualquier cuestión que uno dice, pues esto, ¿qué es lo que están utilizando? Están tratando de hacer de esta tragedia su campaña política. Eso es algo muy, muy, muy ruin que hace el PAN, pero que también lo hacen los otros, también lo hace, y que tienen los priistas, y que también seguramente lo están haciendo los de Movimiento Ciudadano, especialmente los de la Ciudad de México, y me parece que eso no debe de suceder, y por supuesto que se deben de investigar las cuestiones, pero pues así es como ha actuado la oposición y como parece ser que va a seguir actuando. ¿Con qué cerramos en esta oportunidad, Jorge Gómez Naredo? Pues me parece que pues mandar un pésame a todas las personas que fueron afectadas por este lamentable hecho. Es algo que debe de estar, y que debe de tratar de realizar las acciones conducentes para que no se vuelva a suceder un accidente como el que sucedió en la línea 12 del tren ligero, y que debe de ser pues ejemplo para muchísimos otros lugares donde están estas grandes obras. Por ejemplo, en Guadalajara hay una obra que también ha sido muy criticada, y bueno, yo creo que eso es una cuestión que debe de estar muy, 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 muy presente, el mantenimiento de las obras, del mantenimiento de todo lo que tenga que ver con el transporte. Y pues sí, es un día trágico, pero da muchísimo coraje que esta tragedia que duele y que duele a muchísimas personas sea utilizada por estos señores que de verdad pues lo que hacen es inmoral. Oye, Jorge, y antes de que te vayas, se me había pasado preguntarte tu opinión acerca de esta campaña que trae Porfirio Muñoz Ledo ya abiertamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me tiro por la ventana, diría Gerardo Fernández Noroña, con estos amigos, ¿para qué quieren enemigos, no?
Estamos ante un grave peligro de ruptura del orden constitucional, dice Porfirio Muñoz Ledo, quien desde su esquinita en Morena lanzó esta plataforma llamada Encuentro por la República en defensa de la Constitución y de órganos autónomos como el INE. Y se ha convertido, Porfirio Muñoz Ledo, parece que uno lo lee, lo escucha y se ha convertido en un personaje de oposición dentro del mismo Morena, ¿eh? Pues sí, esa es la función que él ha querido jugar. Me parece que desde hace mucho tiempo se veía venir esta postura de Porfirio Muñoz Ledo. Yo recuerdo, hay dos hechos que yo recuerdo muy bien de él. Uno fue que en 2000 él manda y pide el voto útil a favor de Vicente Fox cuando había un candidato de izquierda, cuando había un candidato que tenía años buscando la presidencia y que en realidad era un personaje cercano a él desde el mismo proceso de 1988, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Pero él en 2000 manda llamar al voto útil por Vicente Fox, se va de embajador a Europa en el gobierno de Vicente Fox, y después en el 2006 él retorna, quiere entrar a este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, se le abre el espacio y luego empieza en una de las asambleas posterior al fraude electoral de Felipe Calderón, habla en un zócalo lleno y el abucheo que recibe es uno de los abucheos más grandes que yo he escuchado en mi vida hacia un personaje político, y me parece que desde ahí a muchísima gente, Porfirio Muñoz Ledo, me incluyo, pues nunca fue como santo de mi devoción. Y a pesar de que es una persona brillante, porque realmente es una persona brillante, intelectualmente hablando, pues me parece que en cuestiones de compromiso con ideales, pues deja mucho que desear. Y lo que hace ahora, al convertirse desde esta postura en un personaje que pone en tela de juicio pues bastantes cosas que en realidad me parece que no son cuestiones graves, que no son cuestiones que vayan en contra ni de la Constitución, ni de la democracia, ni de ningún otro aspecto. Y este argüende que está realizando, pues me parece realmente patético. Y la defensa incluso que hace de su posición en la Cámara de Diputados, es decir, de esta diputación, pues también es muy, 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 muy decadente. Entonces, pues sí, es en realidad un personaje que a mi modo de ver no debería y nunca ha representado los ideales de este movimiento que durante años ha luchado por tener un gobierno distinto, un gobierno de izquierda y con un líder que tiene una responsabilidad con la democracia y no en contra de ella. Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoya la gente que quiera seguir tu trabajo, lo que estás haciendo desde diferentes trincheras? Pues el periódico Regeneración ahorita está distribuyéndose en todo el país, casa por casa, esperemos que llegue ahí con todos. Y bueno, pues yo estoy en polemon.mx, la página es Revista Polemón en Facebook y en Twitter. Y en Twitter mi cuenta personal es JG Naredo y en Facebook es Jorge Gómez Naredo. Te mando un abrazo, Jorge, y aquí nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Un abrazo a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando sin censura.